Gracias una vez más por estar aquí en sintonía de Sabiduría para el Corazón. Hoy vamos a comenzar un estudio denominado La membresía tenía farsantes. Está basado en Hechos capítulo 4 versículos 23 al capítulo 5 versículo 11. En nuestra última charla sobre el libro de los Hechos observamos a Pedro y a Juan parados ante el Sanedrín con un mendigo sanado. A ellos se les había mandado que permaneciesen callados, que no hablaran más acerca de Jesús. Sin embargo, ellos regresaron a su membresía o asamblea y contaron la historia. Luego vimos al cuerpo estallando en un espontáneo tiempo de oración. 3 cualidades quiero que veamos inmediatamente de la oración. Podríamos pasar todo el tiempo de hoy hablando sobre la oración de ellos. No vamos a hacer eso. Pero antes de que lleguemos a otra historia fea, antes de ver noticias oscuras acerca de la historia de esta iglesia, quisiera señalarte un par de cosas. Permíteme, por favor, entregarte 3 cosas acerca de la oración de ellos, las cuales me golpearon mientras lo estudiaba. En primer lugar, este cuerpo decide comenzar su oración reconociendo el poder de Dios a través de la creación. En primer lugar, reconocimiento del poder de Dios a través de la creación. Por favor, busca el capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículos 23 y 24, en donde retomaremos nuestra historia. Las Escrituras dicen esto: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué permites que tus siervos Pedro y Juan sean arrojados en la cárcel? Dijeron esto: No, absolutamente no. Ellos no comenzaron su oración preguntando por qué, sino declarando quién era Dios. Observa la última parte del versículo 24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando te enfrentes a momentos desalentadores, ese es un buen momento para que recuerdes quién es Dios. En segundo lugar, no solo hay reconocimiento del poder de Dios a través de la creación, sino reconocimiento de la predestinación de Dios sobre el conflicto. Este cuerpo también incluye en su oración un reconocimiento de la predestinación de Dios sobre el conflicto. Un pensamiento interesante emana de estos versículos mientras ellos continúan orando. Observa los versículos 27 y 28. Dice la Biblia: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Observa ahora esto: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Qué perspectiva increíble que tenían! Ellos dicen: Señor, lo que ha sucedido de acuerdo a tu voluntad. Esto puede haber causado que toda la iglesia permaneciera una noche sin dormir, y no entendemos qué es lo que está sucediendo, pero sabemos que tú lo planeaste de acuerdo a tu propósito. ¡Qué maravilloso! Sinceramente, hombres y mujeres, creo que somos muy vulnerables ante el desánimo y la derrota, hasta que podemos ver que el conflicto y que el problema nunca vienen a nuestras vidas sin el permiso de Dios. Más aún, aquellas cosas que irrumpen en nuestras vidas sin encajar a la larga en el soberano plan de Dios para tu vida, aun cuando no lo comprendamos, aun cuando sean tiempos malos, aun cuando esa situación sea muy difícil. La Biblia nunca promete que todo lo que vendrá a nuestras vidas serán cosas buenas. De hecho, la Biblia promete en Romanos capítulo 8, versículo 28a: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. En tercer lugar, hablando de la oración, no solo ellos reconocieron el poder de Dios a través de la creación, no solo ellos reconocieron la predestinación de Dios sobre este conflicto, sino que también hubo una petición de perseverancia con valor. Entonces, bajo la luz de esto,
Ellos arrojaron un tercer elemento que es como si ellos dijeran: ahora vamos a terminar nuestra oración con una petición de perseverancia con valor. Mira el versículo 29. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. En otras palabras, tú puedes manejar esto. Tú sabes qué es lo que está sucediendo, tú sabes lo que ellos están diciendo, tan solo toma notas de sus amenazas. Pero concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mi amigo, en ningún lugar en el libro de los Hechos, ni en ningún otro lado en las páginas del Nuevo Testamento lees acerca de una iglesia que le pida a Dios que haga del mundo un lugar amigable. Nunca, nunca, nunca. Esta iglesia deja un ejemplo clásico para nosotros, para cuando enfrentemos la persecución de su liderazgo. Ellos no oraron aquí que el Sanedrín saliera de sus espaldas. Ellos no le pidieron a Dios que les diera a sus líderes políticos en Israel la simpatía para lo que la iglesia estaba tratando de hacer. Y a pesar de que esto pueda ser un pensamiento radical, ellos ni siquiera oraron para que un conservante reemplazara a Caifás en el Sanedrín. Este es un ejemplo clásico de una iglesia bajo persecución, como lo estaba, pidiendo a Dios no para que limpie el estanque donde ellos estaban nadando, sino para que les dé valor y audacia para rescatar los peces de aquella sociedad putrefacta y rescatarlos para aquellas claras y limpias aguas del reino. Eso es lo que estaban pidiendo en este versículo. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahora, observa el versículo 31, donde dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amo este concepto. Esta iglesia primitiva, dicho sea de paso, no tenía el Nuevo Testamento para confirmar que su oración era el tipo de oración correcta. Ellos no tenían libros teológicos sobre la soberanía de Dios. Ellos no tenían siglos de práctica de iglesia y de fe que les sea como ejemplo para ellos. Es como si el soberano Dios, que sostiene el mundo en la palma de su mano, hubiese sacudido un poco la cabeza y hubiese hecho resonar las alacenas y los platos y las ventanas, como para decirle a esa primera membresía: están orando la oración correcta, están moviéndose en la dirección correcta, manténganse así. Creo que esta iglesia en ese momento es invisible. Desde el versículo 32 al 34 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ahora, esto no es una vivencia comunal, esta es una vivencia comunitaria. No puedes vender algo que no posees, pero mientras la necesidad surgía en el cuerpo, aquellos que poseían propiedades las vendían y traerían el dinero y lo dejarían a los pies de los apóstoles, de manera que las necesidades de otros pudieran ser satisfechas. Este es un desafío para la iglesia en la actualidad. No a retirarnos a un bosque y comenzar una nueva comunidad, sino tener cuidado e interés comunitario por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quizás puedas decir: tú sabes, yo quiero ese tipo de vida comunitaria. De hecho, es una de las razones por las que desearía que nuestra iglesia no fuera tan grande. Parece como si no pudiese abrazar a toda mi membresía. Con frecuencia me topo más con extraños que con personas que conozco. ¿Realmente piensas así? Probablemente no conozcas a las personas que te rodean. Bueno, anímate al saber que la iglesia de Hechos en este momento de su historia tenía entre 10 y 15.000 personas.
Ellos tenían un staff de 12 apóstoles a tiempo completo, y ellos estaban a punto de registrar a todo un cuerpo de hombres, los cuales probablemente establecieron el diaconado. Los diáconos no harían más que administrar las necesidades financieras de las viudas, ya que había tantas de ellas. Este es un organismo increíblemente grande, y de acuerdo con Hechos, crecía cada día más. Pero creo que la clave era que nunca nadie se unió a la iglesia en Jerusalén con la actitud de, muy bien, aquí estoy. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes y Dios por mí? En cambio, creo que ellos venían con una actitud de, muy bien, aquí estoy. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer para Dios y para ustedes? Los investigadores de la iglesia han venido con una interesante estadística. No sé qué es lo que ellos hacen con sus vidas, pero tienen un staff como este. Ellos determinaron que puedes conocer a 70 personas dentro de una iglesia. No importa si tu iglesia tiene una asistencia de 7,000 o de 700 personas, solo conocerás cerca de 70 personas por sus nombres. Me gustaría pensar que el tamaño de nuestra iglesia establece el potencial para encontrar sus necesidades y también para darte una variedad de formas en las cuales tú puedes ministrar las necesidades de otras personas. Pero veamos ahora 3 elementos de la donación de Bernabé. Ahora bien, eso es lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Este tipo de iglesia, dicho sea de paso, es extremadamente contagiosa. La iglesia en Jerusalén estaba infectada con el gozo y la pasión por la causa de Cristo. Observa el versículo 36, lo cual es otra buena noticia antes de que nos metamos en las malas noticias. Este versículo es una ilustración del gozo y del sacrificio en esta iglesia. Dice la Biblia, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. José es un ejemplo para nosotros. Vamos a detenernos en este versículo, ya que nos dice algunas cosas. Nos cuenta que José ha recibido un sobrenombre de parte de los apóstoles, no de parte de la iglesia, sino de parte de los apóstoles. Este sobrenombre es como un nombre que puedes tener para tu hijo. Quizás puedas decirle, ¡Hey, campeón! Tal vez lo llamamos así a nuestros hijos. Y en ese sobrenombre le das un mensaje que le estás entregando a él. Quizás puedes llamar espontáneamente a tu esposa desde el trabajo un día y decirle, ¡Hola, corazón! Ella puede quedar tan sorprendida que quizás se pregunte, ¿en qué lío estás metido? Pero de cualquier modo, le has dado un pequeño apodo a ella. Bueno, Bernabé se convirtió en el sobrenombre de José. Significa hijo de consolación. Evidentemente se ganó el apodo porque estaba siempre consolando a los apóstoles. Él era la persona que tenía el brazo alrededor de ellos y también, creo, alrededor de las personas del cuerpo. En el vernáculo de nuestros días, ese puede ser el sobrenombre Rayito de Sol. ¡Hey, Rayito de Sol! ¿Cómo estás? Toda iglesia necesita personas como estas. De hecho, cuando pienso sobre José, pienso en 2 clases de personas de la iglesia. Existe una clase de persona que, cuando la ves venir por el corredor hacia ti, dices, ¡Hey! Luego, está la otra clase de personas. Cuando la ves venir hacia ti, dices, ¡Oh, no! ¿Qué clase de persona eres tú? Ahora, Bernabé entrega un regalo. Permíteme darte algunos puntos que sobresalen acerca de este regalo. Observa el versículo 37. Dice la Biblia, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En primer lugar, lo primero que quiero marcar es que me golpeó acerca de este hecho, y es que es espontáneo. Lo primero que me marcó es que esto es una donación espontánea. Lo que quiero decir con eso es que no fue forzado. Esta es la clase de donación que emana del corazón amoroso para el Señor y para la iglesia del Señor. Ninguno lo llamó y le dijo, Bernabé, sabemos que posees esa tierra y debes darle el dinero a los apóstoles.
Eso sería lo correcto de tu parte. No, no fue así. Bernabé actuó primero, evidentemente fue su idea y fue un acto de amor espontáneo. Pero también su donación no solo fue espontánea, sino que su donación fue sacrificial. En segundo lugar, esta donación de Bernabé fue sacrificial. El versículo 37 dice que Bernabé poseía una fracción de tierra que la vendió y que le trajo el dinero a los apóstoles. La historia contrastante en la cual estamos a punto de meternos implica que José o Bernabé trajo todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Evidentemente, él entregó libremente sus posesiones. Leí sobre Corrie ten Boom, una mujer que les debe sonar familiar, quien enfrentó el horror de un campo de concentración nazi. Ella una vez escribió que había aprendido a través de esa experiencia a no aferrarse fuertemente a las cosas, ya que causaba mucho dolor cuando el Padre las arrancaba de sus manos. Creo que Bernabé era esa clase de persona. Él no se aferraba fuertemente, no había dolor al donar algo de su tesoro para el Señor. En tercer lugar, no solo su donación fue espontánea, no solo su donación fue sacrificial, sino que también fue sin egoísmo. Noté, en tercer lugar, que Bernabé donó sin egoísmo. Lo que quiero decir con eso es que no fue ostentoso. Bernabé no vino a la asamblea con el anuncio: escuchen todos, tengo algo que donar. ¿Conocen esa fracción de tierra que ha sido de mi familia durante años? Bueno, la vendí y les estoy donando todo el dinero. No, no se nos da la idea de que había cuerdas atadas. Él no le dijo a los apóstoles: miren, caballeros, les daré ese dinero, pero cuando construyan ese auditorio quizás puedan llamarlo el auditorio en memoria de Bernabé. Dicho sea de paso, así es como se recolecta el dinero en América. Se juntan millones anexando públicamente la donación con el nombre del que la donó. Ahora no tengo ninguna duda que, con una iglesia de 15.000 personas, alguno le palmeó la espalda y le dijo: bien hecho, rayito de sol. Hombre, así es como eres tú, Bernabé, qué ejemplo que eres. Es muy alentador que hayas hecho eso. Eres un ejemplo para todos nosotros. No tengo dudas que las personas le enviaron notas a Bernabé en agradecimiento. Estaba creciendo en popularidad dentro del cuerpo. Creo que no era eso lo que él tenía en mente, pero ya era algo como de la crema, se estaba elevando. Esta iglesia, en ese momento en Jerusalén, era increíble, era alegre, era contagiosa, era efectiva. Pero ¿saben qué? La corrupción interna aparece. Sin embargo, nunca pienses que tan solo porque una iglesia se convierte en esa clase de iglesia, significa que el enemigo de la iglesia ha sido derrotado. No. El león rugiente nunca se retira, solo espera el momento y cambia su estrategia. Si Satanás no puede conquistar la iglesia desde afuera, intentará corromper la iglesia desde adentro. Eso es exactamente lo que va a suceder luego. El próximo versículo, en el capítulo 5, versículo 1, comienza con la palabra pero. Subraya o marca esa palabra pero. Creo que es una desdichada división del capítulo, porque estas dos historias en realidad es una, la cual Lucas quiere contrastar. Él comienza con pero, es decir, en contraste con lo que acabas de ver de Bernabé. Lucas escribe: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. La insinuación es también. Bernabé vendió su heredad y luego Ananías y Safira también vendieron su heredad. Ellos hicieron lo mismo que Bernabé. Ahora observa desde el versículo 2 al versículo 4 de Hechos capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Damas y caballeros, me resulta interesante que el primer problema con el que tuvo que lidiar la Iglesia no fue la inmoralidad, no fue la malversación, ni el enojo, ni siquiera la apostasía. El primer problema con el que tuvo que lidiar la Iglesia fue la hipocresía. La palabra hipócrita es una palabra interesante. Es en realidad una palabra que proviene directamente de la transliteración de una palabra griega, hipócrites. Todavía no conocemos todo lo que esta palabra abarca. Al traducirlo, hipócrites o hipócrita significa actor. Emana de los escenarios griegos en donde los actores usaban máscaras. En los primeros días de Cristo, la mayoría de los dramas que se desarrollaban en los escenarios eran efectuados por actores, quienes tenían máscaras frente a sus rostros. Quizás hayas visto el tradicional ícono del escenario, el cual consiste de dos máscaras. Una máscara es de un hombre frunciendo el ceño y la otra es de un hombre que está con una amplia sonrisa. Eso proviene de los escenarios griegos. Las máscaras les permitían a los actores representar a dioses o también les permitían representar a distintas personas, de manera que nunca carecían de actores. Las máscaras escondían las verdaderas identidades de ellos, lo que les daba la posibilidad de actuar como si fueran otras personas. Hipócrites o hipócrita en nuestro idioma denota a alguien que actúa como si fuera otra persona u otra cosa. Ellos son hipócritas, significa ellos son actores. Ellos parecen espirituales, pero es una actuación. Parecen morales, pero en realidad es una máscara ocultando secretos oscuros. Una de las primeras cosas que podemos aprender de este pasaje, damas y caballeros, es que es posible parecer bueno y no ser genuino. Ananías y Zafira parecían espirituales y su sacrificio financiero personal parecía bueno. Pero como veremos en un momento, ellos estaban simplemente escondiendo una gran hipocresía. Si alguien te dice alguna vez, y me lo han dicho a mí, bueno, la razón por la cual no voy a la iglesia es porque hay muchos hipócritas. Bueno, de hecho, el argumento de ellos es hipócrita. Lo primero que viene a mi mente y que aún no lo he dicho es, bueno, no dejes que eso te detenga, hay lugar para uno más. La tragedia, sin embargo, es que hay una verdad detrás de esa declaración. Solíamos formular la pregunta, ¿dónde hay una persona honesta en la comunidad? Ahora preguntamos, ¿hay alguna persona honesta dentro de la iglesia? En los decadentes días de nuestra generación, la reputación de la iglesia evangélica, como lo dijo un autor, se ha precipitado a terapia intensiva y no estamos seguros de que su reputación vaya a sobrevivir. Pero hay dos características de la ofrenda de Ananías. Veamos por lo menos dos cosas sobre Ananías y Zafira antes de que dibujemos muchas explicaciones. Lo primero, la ofrenda de ellos intentó hacerlos ver como piadosos. Lo que Ananías y Zafira querían, dicho sea de paso, era una doble porción, una bendición doble. Es decir, ellos querían ganar el prestigio espiritual por haber ofrendado con sacrificio y, sin embargo, ellos quisieron guardar algo de eso de manera que pudieran ganar financieramente también. Ellos querían ambas cosas, por lo tanto, actuaron como si lo hubiesen ofrendado todo. Metafóricamente, Ananías en esa mañana evidentemente agarró su máscara y se la acomodó bien sobre su rostro y dijo, «Zafira, ¿cómo me veo?» Ella dijo, «Oh, te ves muy bien, te ves tan espiritual como ese viejo Bernabé. Estoy convencida de que vas a parecer tan bueno cuando llegues a la asamblea y des la ofrenda, que ellos van a venir con un sobrenombre también para ti. Dentro de una iglesia de 15,000 personas, vamos a alcanzar la cima. Te ves fantástico». Ellos
Parecían respetables, parecían espirituales, pero Ananías y Zafira estaban actuando.